oficial. Las dolencias del emperador habían resurgido, ya que no había estado en la corte durante 7 u 8 días. Bajo la instigación deliberada del clan de ancianos, comenzaron los preparativos previos al conflicto para los civiles. Incluso los ejércitos autoformados de varios territorios comenzaron a congregarse en la capital con sus espadas en sus manos. Chu Qiao escribió a Su Xiue 4 veces, pero antes de que recibiera una respuesta, recibió una visita de Su Zuwei, quien había desaparecido durante mucho tiempo. Esto la tomó por sorpresa por un momento. Su Zuwei había regresado a la capital desde las tierras autónomas de la familia Sut. Aunque Sut Muking lo había expulsado de la familia después de la desgracia que le había ocurrido a Su Xiue, fue reincorporado al registro familiar una vez que Su Xiue regresó a la gloria, como si nada hubiera sucedido. Había dejado la capital durante 3 años. La razón por la que regresó fue para asistir a la boda de Chu Qiao y Su Xiue. Hace un mes, la dote de Chu Qiao entró por las puertas de Zhenguang. Se estimó que había más de 400 carros de bienes materiales, escoltados por 50.000 personas. Los oficiales de Tang estaban vestidos de forma extravagante, pareciéndose a una boda real. Fue una vista alegre ya que la ciudad fue pintada de rojo. Los pétalos de flores estaban esparcidos por todas partes cuando 3.000 sirvientes de palacio abrían el camino, flanqueados por 20.000 soldados con armadura de cuerpo completo del ejército de Xiu Li, y 20.000 soldados del ejército del lobo. Era una vista intimidante, incluso la realeza en sí misma no realizó un ritual tan extravagante. Los civiles de Zhenguang, junto con los funcionarios de Xia, quedaron estupefactos. Esta era la dote que Li Zi había pasado 2 años preparando para ella. Este fue el último gesto de extravagancia, honor y prestigio. Incluso cuando él había fallecido, la vigilaba diligentemente a través de tales gestos, asegurándose de que otros no la despreciaran. El estado de la familia Sut se elevó instantáneamente debido a su unión con el imperio Tang a través de Chu Qiao. Sut Muking, quien había estado plagado de enfermedades, regresó de su tierra, realizando trámites con los funcionarios de Tang. Su Xiue, con su ingenio, logró reunir a muchos parientes lejanos de la familia Ying, muchos de los cuales Chu Qiao ni siquiera había visto antes. Sin embargo, estas personas mayores de pelo blanco gritaron al verla, expresando lo mucho que la extrañaban, al no haberla visto durante muchos años. A algunos de los ancianos de la familia Ying se les dio un lugar en la residencia del jefe de policía para que vivieran. Aunque Chu Qiao no tuvo una buena impresión de ellos, Su Xiue ordenó a sus sirvientes que los trataran bien. Durante los siguientes días todo lo que hizo Chu Qiao fue sentarse en su habitación, mientras escuchaba a estas personas enseñarle las costumbres del matrimonio, las responsabilidades de ser esposa, incluyendo lo que se debe y no se debe hacer. A medida que se acercaba el día de su boda, se sentía cada vez más incómoda. Cuando los ojos de todo el mundo se centraron en ella, no pudo sentirse en paz, a menudo sintiendo el peligro oculto detrás de esta extravagancia. Como resultado, no podía comer ni dormir bien. Su Xiue trató de consolarla diciendo que se había sentido abrumada por la alegría, mientras se consolaba al estar de acuerdo con él. Esperaba que solo fuera un episodio de tristeza antes de la boda, en lugar de una mala premonición causada por su sexto sentido. Sin embargo, después de que Su Xiue se fue, su inquietud comenzó a ser más obvia. A partir de entonces, extrañas piezas de información de Yan Bei y asuntos en la corte solo sirvieron para exacerbar su estado emocional actual. Solo podía sentarse y mirar mientras tomaba las precauciones necesarias, mientras esperaba a que Su Xiue regresara para la boda. Más asterisco más asterisco más. Los rayos del sol brillaban a través del dosel, coloreando el paisaje con un ligero dorado.
Las sombras de las flores fueron proyectadas en la habitación y sus ojos a través de las ramas de sos. Sostenía un membrete entre los dedos que olía a armadura corporal y pólvora. Las palabras habían sido escritas con fuerza y en abundancia. Chuqiao estaba vestida con un vestido blanco pálido mientras se apoyaba en una alfombra suave. Una jaula colgaba junto a la ventana, con las puertas abiertas. Un pájaro blanco con 3 plumas rojas en su cola dormía perezosamente dentro de la jaula, desprovisto de su habitual postura imponente. Yoeki había dicho que esta era la mascota personal de Tsuchioe, un búho nival. Esta fue la bestia voladora más feroz en Qinghai. Era rápido, ágil, inteligente y tenía garras y dientes afilados. Chuqiao usó sus palillos para recoger un trozo de carne estofada con salsa. El pájaro, sin siquiera batir un párpado, le arrebató el trozo de carne con un movimiento rápido y lo tragó después de masticarlo 2 veces. Luego, continuó durmiendo con la cabeza inclinada hacia un lado. Este fue un pájaro perezoso de hecho. Ni siquiera hizo un solo sonido todo el día. Chuqiao lo miró mientras sus dedos rozaban el membrete. Un tinte de alegría brotó de su corazón. Aunque era perezoso, seguía siendo útil. Las cartas de esta naturaleza solían ser conocidas como una conversación entre 2 personas no relacionadas. En la actualidad, se había convertido en una conversación entre 2 familiares. El día de la boda se acercó un poco más. En 2 días, él estaría de vuelta. A partir de entonces, se pondría la corona y la capa y abordaría un sedán exquisito. Bajo los sonidos ensordecedores de los tambores y los instrumentos musicales, ella oficialmente se convertiría en parte de su familia, siendo legítimamente conocida como su esposa. El trozo de papel dorado con sus caracteres de nacimiento escritos en él todavía estaba colocado debajo de su almohada. Estaba decorado con dibujos de patos mandarinos, pájaros y flores en flor, con sus nombres escritos en ella. Chuqiao pensó para sí misma que tal vez, era la lechuza de Qinghai que se había desprendido de su ferocidad y su deseo de matar, eligiendo vivir felizmente en paz en una casa hecha de oro, sin querer aventurarse nuevamente. Había innumerables puertas en este mundo. Aquellos que obstruían el progreso de las personas solían ser invisibles. Era el jefe de policía del ejército de Xia y un señor feudal con un ducado. Ella debía casarse con su familia como lo hacía una princesa, su dote estaba reunida enteramente en un patio, pareciendo una tierra de tesoros. Las personas que estaban a cargo de los trajes de palacio escogieron su atuendo de boda. También recibió muchos regalos de las familias reales, ya que el palacio estaba lleno hasta el borde. Ella también se comportó con más entusiasmo, lo cual era raro. De vez en cuando, hojeaba los regalos con Jining, Meixiang y Waner. Como no habían visto mucho del mundo antes, al ver un regalo raro, exclamaban de alegría, comportándose como una chica de campo. Esta noche, se mudaría a la mansión de la familia Such, ya que el jefe de la familia Such la ayudaba a trabajar en los preparativos de la boda. Como no tenía familia, solo podía vivir en la residencia de Such antes de su boda, donde había vivido cuando era joven. Desde allí, ella entraría oficialmente en la residencia del jefe de policía y se convertiría en su esposa. Más asterisco más asterisco más. El tiempo pasó en un instante. En poco tiempo, amaneció, lo que indica el inicio del día siguiente. Después de mudarse a la residencia de Such, no vio al jefe de la familia. En cambio, estaba acompañada por personas de la familia Jin. Chuqiao mantuvo a su lado a una niña llamada Yu Xiaoe para que fuera su asistente personal. Cada vez que se sentía aturdida, esta niña de baja categoría social encendía un poco de incienso. Este incienso tenía un olor familiar, que le recordaba una receta que había aprendido cuando era joven.
Aunque el surtido de hierbas medicinales mixtas no era valioso, el olor que desprendía calmaba el alma y permitía a las personas que habían estado sufriendo pesadillas dormir bien por la noche. 2 días más tarde, un sirviente llegó con la noticia de que Tsuchiyo había regresado a la ciudad y que había visitado a sus padres en la residencia de la familia mayor. Sin embargo, debido a la tradición, no se le permitió visitarla. Cuando escuchó la noticia, estaba tomando una ducha caliente. Una sirvienta le entregó una carta cuando la abrió con sus manos mojadas. La carta tenía una sola oración escrita en ella. Estoy de vuelta, te buscaré en 5 días. El día de su boda era en 5 días. Esa noche, Tsukiao apartó una vid seca, causando que un poco de polvo blanco se frotara en sus manos. Mientras lo lavaba en un recipiente con agua, sintió que algunas emociones brotaban del fondo de su corazón. La cuenca de agua brillaba ligeramente dorada cuando el membrete quedó sumergido bajo su superficie. Débiles rastros de palabras en pequeñas y ordenadas filas comenzaron a aparecer. Ese fue el mensaje real que pretendía transmitir, que estaba oculto debajo de la superficie de la carta. Las puntas de los dedos de Tsukiao se volvieron pálidas cuando los sonidos de un choque de armadura resurgieron en su mente como si ella siempre hubiera estado escuchando una sinfonía. Maestra, me seguirá. Tsukiao negó con la cabeza y sonrió levemente. Me quedaré aquí. Xiao asintió mientras se inclinaba. Cuídate, maestra. Había algunas gotas de rocío en el exterior de la ventana, mientras la luna colgaba brillantemente en el cielo nocturno. Tsukiao miró a la luna blanca que colgaba en el cielo mientras murmuraba, se avecina una tormenta. Más asterisco más asterisco más. La familia Such envió a 3 sirvientes diferentes para que cuidaran a Tsukiao antes de su boda, pero todos fueron devueltos. La familia Ying también había enviado algunas personas, pero Tsukiao había ignorado sus ofertas. Al final del día, fue Mei Xiang quien acompañó a Tsukiao la noche antes de la boda. Mei Xiang, que generalmente era fuerte y firme, temblaba mientras ponía a Tsukiao con el vestido de seda rojo que estaba cubierto casi por completo con bordados. Los patos mandarines bordados simbolizan la fidelidad eterna, flores de peonía florecieron en el fondo. Iluminada por el torrente de luces, la escena entera parecía como si estuviera floreciendo. Las lágrimas comenzaron a desbordarse de la esquina de los ojos de Mei Xiang mientras las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba. Tsukiao extendió su mano para limpiar las lágrimas en el rostro de Mei Xiang antes de abrazar a esta mujer que la había seguido durante tantos años. En este momento, Tsukiao parecía más hermosa que nunca con el maquillaje recién aplicado en su cara. Señorita. Mei Xiang devolvió el abrazo mientras sollozaba. Señorita. Señorita. Ya no podía formular las oraciones adecuadas mientras permanecía en esa posición y seguía llamando a Tsukiao mientras dejaba que sus lágrimas fluyeran libremente. Más asterisco más asterisco más. Al día siguiente, Tsukiao finalmente dio la bienvenida a su matrimonio. Con los funcionarios ceremoniales del Imperio Tang vigilando su lado, la ceremonia siguió el procedimiento preciso de un matrimonio noble. El carro partió de la residencia Such antes de llegar a la embajada de Tang. Primero, se leyó en voz alta el decreto del fallecido emperador Tang, Lice, antes de que se anunciaran las palabras de gratitud del actual emperador Tang, Lisuyi, después de lo cual, ella se dirigió hacia afuera, acogida por una sinfonía de instrumentos que la seguían donde quiera que fuera. Fue un gran espectáculo. Los civiles se amontonaban como un mar de cabezas flotantes. 80 damas de honor se sentaron en una serie de carruajes más pequeños detrás de ella, y al final del convoy, había un grupo de familiares de la familia Sud junto con otra nobleza. La palma de Tsukiao estaba sudando, mientras el brillante velo carmesí cubría su visión,
y ella solo podía escuchar el sonido de la fanfarria. En este momento, Chuqiao comenzó a sentirse nerviosa cuando el convoy se acercó a la residencia del Gran Mariscal. Chuqiao ya conocía las rutas y el procedimiento de memoria, y comprendió que si todo iba según lo planeado, los funcionarios de Tang entregarían su carruaje a los oficiales ceremoniales del Imperio Xia en el Puente del Pavo Real, más adelante. Su Chioe estaría allí para darle la bienvenida. Sin embargo, aunque todavía estaban lejos del destino, su carruaje se detuvo de repente. El corazón de Chuqiao se saltó un latido cuando escuchó una campanilla que provenía del palacio Zhengjin. 14 campanitas desoladas sonaban en los cielos. Había 5 campanadas largas con 9 cortas, completamente diferentes de las 9 campanillas largas, 5 cortas que simbolizaban la autoridad del emperador. En este momento, el sonido parecía cada vez más triste y serio, mientras el viento transportaba el sonido, extendiendo el estado de ánimo por todas las tierras prósperas. Todos aquellos que caminaban, se paraban, observaban, correteaban, se detuvieron en seco cuando incluso los cielos se desvanecían en silencio. Incluso los pájaros en los cielos parecían detenerse. Alguien reaccionó primero. Otros hicieron lo mismo cuando las masas de personas se postraron repentinamente en dirección al palacio Zhengjin. Se escuchaban sonidos de lamentos por toda la ciudad, particularmente desde la plaza Ziwei, donde se reunían multitudes. Chuqiao se quitó el velo y levantó las cortinas del carro. Los vientos la acariciaron, haciendo que su cabello se meciera con el viento. Solo en este momento finalmente entendió lo que había sucedido. El emperador Xia finalmente había fallecido. Capítulo 5. Os oficiales ceremoniales del Imperio Xia se postraron en el suelo mientras gritaban en voz alta. Los oficiales acompañantes del Imperio Tang fueron tomados desprevenidos mientras estaban aturdidos, boquiabiertos, sin saber qué hacer en esta situación repentina. Su Zhuai cabalgó sobre su caballo. Con una expresión sumamente seria, comenzó a dar órdenes para que el convoy regresara. Con la brisa que soplaba en las cortinas del carruaje, Chuqiao miró el puente del Pavo Real, que ya era visible desde donde estaba. Sus sentimientos parecían tan complicados, y la mezcla de emociones asaltó su ola tras ola. Cuando el convoy regresó, el puente del Pavo Real parecía ser parte de un sueño lejano, ya que fue cubierto gradualmente por capas y capas de flores y hojas. Chuqiao de repente se sintió ansiosa, como si estuviera completamente perdida. Ella parecía haber sido transportada a ese día nevado otra vez. A medida que la mano del destino los separaba, finalmente estaban separados por enormes franjas de tundras, incapaces de enfrentarse. Levantándose el vestido, empujó la puerta del carruaje. Su Alteza. Un par de manos larguirudas la abrazaron de repente. Yu Xiaoe miró a Chuqiao con incredulidad que parecía querer saltar del carruaje. Yu Xiaoe gritó, «Su Alteza, ¿a dónde va?» En este momento, había alguien dando la vuelta al frente del séquito. Sus ojos eran largos y delgados, algo parecido a Su Chioe. Él era el hermano de Su Chioe, Su Zhuai. Chuqiao se congeló al ver a miles de soldados delante de ella. Poco a poco cerró las puertas del carruaje mientras se sentaba de nuevo en el asiento, hundiéndose en el silencio. Más asterisco más asterisco más. La llevaron a la embajada de Tang. Durante todo el día, se sentó en la habitación sin dar un solo paso afuera. Al anochecer, Pingan regresó con noticias de que había una movilización activa más allá de las murallas de la ciudad, y que el palacio Zhengjin aún no había revelado la causa de la muerte del emperador. Los civiles se escondían en sus casas, encogidos de miedo. Después de que la oscuridad había caído por completo, la embajada Tang había sido completamente rodeada. Incluso Pingan no pudo salir para obtener más información.
A la luz plateada de la luna, de repente hubo una serie de pasos. Las multitudes rodearon a toda la embajada, y cuando Pingan se adelantó para negociar, apareció un hombre alto y flaco. Suzuwai estaba de pie frente a la puerta, aún sonriendo como siempre lo hacía. La única diferencia es que el aura que emitió era muy diferente de la anterior. La ciudad es un desastre. Le suplico a la reina de Siuli que se quede aquí para esperar y no se mueva. Chuquiao asintió y gentilmente respondió, entiendo. Hermano, puedes descansar. L. Suzuwai sonrió levemente. Sin responder, se fue. La medianoche llegó cuando una cacofonía de ruidos de combate estalló en dirección al palacio Sengjin. Se escuchaban sonidos de peleas, flechas volando, gemidos de varias víctimas, junto con el rodar de los tambores de guerra por todas partes, mezclando un rencor ensordecedor. Pingan se apresuró ansiosamente e informó ruidosamente. Hermana, hemos sido rodeados. Chuquiao todavía llevaba puesto su vestido de novia mientras se sentaba sosteniendo una taza de té. Al oír eso, ni siquiera se inmutó, y su única reacción fue fruncir el ceño ante esas noticias. Hermana, nos aseguraremos de que te vayas. Yining ya tenía puesto su atuendo de guerrera mientras llevaba una pequeña ballesta. Unos cuantos funcionarios ancianos de Tang se encontraban en una esquina mientras observaban, con las caras completamente pálidas. Chuquiao negó con la cabeza mientras miraba a la puerta con el puño cerrado. Su vestido auspicioso parecía como si hubiera sido empapado en sangre bajo la luz parpadeante de las velas. Señorita, Suzuwai no debe ser un buen hombre. Él está tratando de colocarnos bajo arresto domiciliario. Mei Xiang también dio un paso adelante. A la 1 de la madrugada, los sonidos de los combates se habían calmado. Suzuwai se acercó, esta vez sin más pretensiones, y le dijo directamente. Por favor, sígueme. ¿Qué le pasó a Ronger? Puedes descansar, no tengo problemas previos con Lice. Mientras cooperes con nosotros, ese niño estará a salvo. Chuquiao se levantó y le informó casualmente. Claro, te seguiré. Suzuwai la miró con respeto y la elogió. Parece que mi cuarto hermano tiene buen ojo para la gente. No tienes miedo de traicionar a tu familia. Suzuwai se rió entre dientes. Todos estos años de sufrimiento finalmente habían terminado en esta noche. Él se rió ligeramente. Traicionar a la familia. ¿Cómo estás segura de que no lo abandonamos? La mirada de Chuquiao se retiró, y después de pensar en el incidente por un corto tiempo, finalmente asintió y dijo. Entiendo. Como se esperaba de una persona tan inteligente. ¿Qué podría dar Shao Yang a la familia Sud que hizo que valiera la pena correr un riesgo tan grande? Chuquiao preguntó. No había mucho. Suzuwai respondió levemente. La única preocupación es que si Shao Yang asciende al trono, el imperio Xia seguirá siendo el imperio Xia, al igual que las familias nobles. Sin embargo, si Shao Che es coronado, el imperio Xia se convertirá en Qinghai del Este. En ese caso, sería difícil decir qué pasaría con las familias nobles. Como se esperaba, Chuquiao asintió y no respondió. El cuarto hermano ya ha sido rodeado en la plaza Ziwei. Solo tiene 3000 hombres a su disposición. Los otros soldados están todos más allá de la ciudad. El ejército Yini, el ejército de caballería y el ejército verde están de nuestro lado. A partir de ahora, el ejército del este de Shao Che está saliendo de la capital hacia el este, y ya no puede influir en la situación. Seguir luchando no hará más que retrasar la inevitable derrota. Si pudieras ayudar a convencerlo de que se rindiera, todavía puedo dejarlo vivo. Chuquiao enarcó una ceja mientras lo miraba y le preguntaba. ¿Eres sincero? Suzuwai sonrió. Lo prometo.
Está bien, el ganador establece las reglas, y no tengo nada que decir. Por favor, guíame. Suzuwai continuó. Por favor, ten paciencia con nosotros por un tiempo. Chuqiao extendió las manos y dijo. Claro. Venga. Dos sirvientes armados caminaban sosteniendo unas cuerdas, mientras estaban preparados para atar a Chuqiao. La habitación estaba bien iluminada y los sonidos de matar afuera se habían calmado. Chuqiao llevaba la ropa auspiciosa, ya que se veía perfectamente recogida y segura cuando dos enormes soldados estaban a su lado, cada uno sosteniendo uno de sus brazos. Suzuwai estaba de pie ante ella con otros 4 guardias de pie detrás de él. En el crepitar de las velas, los vientos aullaban. En ese momento, Chuqiao pareció volver a escuchar las enseñanzas de su instructor en el ejército: atacar rápido, apuntar con precisión, mantener la calma y ser enérgico. En ese mismo momento, cuando el nudo estaba a punto de ser atado sobre sus manos, la figura de Chuqiao destelló. Se agachó y se deslizó entre las manos de los dos guardias. Con movimientos como rayos, sacó las armas de los dos soldados fornidos, y con un rápido corte, la sangre salpicó la habitación. Antes de que los dos gritos de muerte pudieran sonar, las dos cuchillas ya habían dejado sus manos y se habían incrustado en los pechos de otros dos guardias que se habían lanzado. Chuqiao se adelantó, y agarrando a otro guardia por la muñeca, y estranguló su cuello. Con un rápido lanzamiento por encima de su hombro, se podía escuchar una clara grieta cuando ese hombre yacía muerto en el suelo en una posición extraña. Al ver cómo Suzuwai estaba a punto de correr hacia el último guardia, Chuqiao sacó su horquilla y la lanzó. Mientras hacía eso, saltó y tiró del cabello del guardia. Con un giro rápido, le quitó una gran porción de piel, y con un giro rápido de su cuello, ese hombre cayó y dejó de moverse después de convulsionar por un corto tiempo. Todo parecía haber ocurrido en un instante. Después de colocar al último guardia, Chuqiao caminó lentamente hacia Suzuwai, quien tenía la horquilla incrustada en su cuello. Sacando una daga que estaba escondida en sus zapatos, dijo con calma. Los ganadores establecen las reglas. ¿Tienes algo más que decir? Los ojos de Suzuwai se abrieron de par en par mientras intentaba luchar. Con un golpe fuerte, una racha de sangre voló. La puerta se abrió de una patada cuando el viento acompañó al alboroto y voló una ola de hojas caídas. Todos los soldados en el patio levantaron sus cabezas solo para ver a una dama con un vestido carmesí sosteniendo la cabeza de Suzuwai. Con absoluta calma en sus ojos, casualmente tiró la cabeza al suelo. Con los caballos galopando, aparecieron grandes parches de antorchas. Los guardias se quedaron sorprendidos. La bandera de guerra con nubes rojas cosidas sobre un fondo blanco revoloteaba en el cielo, con la palabra Xiuli cosidas debajo. Xiao entró por la puerta con un niño que solo tenía 1 año de edad y proclamó en voz alta. Maestra, a su servicio. Chuqiao caminó sin miedo entre la multitud. Solo entonces respondió el patio de guardias, cuando un oficial de azul gritó. Hermanos, venganza por el maestro Wai. Matadlos. Antes de que pudiera terminar su oración, una flecha había perforado su garganta con precisión. En la oscuridad, una flor carmesí floreció. Xiao permaneció allí, inexpresivo, con los innumerables soldados con armadura negra detrás de él. Todos y cada uno de ellos sostenían ballestas y parecían un enjambre de guerreros de terracota mirando a los soldados mortales. La pesada atmósfera se prolongó mientras Chuqiao continuaba caminando con su auspicioso vestido carmesí. Recogiendo una cuchilla de forma casual, se volcó sobre el caballo que Xiao había traído. Con su mirada fría, recorrió a la multitud. Por todas partes que miraba,
La temperatura parecía bajar, como si sus ojos pudieran convertir los alrededores en un mar de hielo. General, ¿hacia dónde nos dirigimos? Chuquiao retuvo las riendas del caballo y se dio la vuelta. Atacar las puertas del norte, donde está el campamento Xiaoqi. Xiao se quedó atónito cuando preguntó. No vamos a Plaza de la Rosa para salvar al joven cuarto maestro. Chuquiao sonrió y declaró con confianza. No te preocupes, él se encontrará con nosotros allí. Una vez que terminó sus palabras, salió del edificio en su caballo.